Dios les bendiga, amada iglesia, en esta mañana. Vamos hoy, domingo, a atender nuestro culto principal y vamos a empezar este tiempo haciendo una oración, dando gracias a nuestro Dios porque nos permite estar una vez más reunidos para poder ofrecerle el culto. Amén. Vamos a ir donde estamos a hacer una oración. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en Jesucristo nuestro Señor por habernos dado la gracia de poder estar delante de tu presencia, Señor, a través del tabernáculo, a través del culto. Gracias por darnos este gran día de reposo, Señor, en donde tú, a través de tu palabra, nos direccionarás una vez más para mirar, Señor, los deseos de tu corazón. Señor, queremos en este tiempo recibir toda la fuerza espiritual. Queremos en este tiempo, Señor, ser renovados, restaurados y sanados completamente, Señor, para poder levantarnos como cumbres espirituales, Señor, que salvan y sanan todos los campos, Señor, y restauran las 237 naciones. Padre, en tus manos entregamos este tiempo, quebrantamos todo el poder de la oscuridad que se opone, Señor, a que tus remanentes, tu iglesia, hoy pueda recibir la gracia a través de tu palabra. En tus manos ponemos este tiempo y oramos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, dice la palabra del Señor: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a cantar a nuestro Dios con agradecimiento, con alegría, porque Él nos ha dado a Cristo. Amén. Vamos a entonar este himno que dice: porque Él vive. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana.
porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Sí, Señor Jesús, nuestro Dios vive, amén, iglesia, y Él nos ha dado una vida abundante. Por eso que hoy, a través del culto, todo nuestro temor o todo lo que Satanás haya puesto en nuestros pensamientos se destruyan a través de la palabra. Amén. Vamos a entonar un himno más y así estaremos recibiendo la palabra de hoy. Amén. Hay una respuesta que Dios nos ha dado para un problema absolutamente imposible para el hombre. Jesucristo es la respuesta absoluta para el hombre. Amén. Por eso Dios, a través de su palabra en Génesis 3:15, Él profetizó: la simiente de la mujer destruirá todo el poder de Satanás. Hoy vamos a confesar este himno que dice: que sea solo Jesús. Solo Jesús, que sea evangelio puro, cualquiera sea la situación, ser llenos de tu espíritu, aunque llore de dolor, aunque suceda algo alegre, la confesión no cambiará, que sea solo Jesús. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Aunque ante la muerte, que te pueda alabar, aunque esté en bendición, que no sea mi orgullo, todo Jesús, solo Él es quien mora en mí. Vamos a confesar que sea solo Jesús, que sea evangelio puro, cualquiera sea la situación,
Solo Cristo. Amén, iglesia. Solo Cristo. Todo comparado con Cristo, Pablo dijo que era no importante. Amén. Él dijo, todo es basura comparado con Cristo Jesús. Vamos a recibir la palabra en esta mañana. El título de hoy es La fiesta de los tabernáculos y la evangelización mundial. El texto bíblico está en el libro de Levítico, capítulo 23, versículos 33 al 44. Vamos en esta mañana a invitar a nuestro pastor. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Vamos a mirar una vez más el libro de Levítico. Estamos ya terminando el libro de Levítico y hay muchas cosas que Dios nos quiere enseñar a través de este libro. Vamos a mirar el libro de Levítico capítulo 23 y vamos a estar mirando hoy algo muy importante. Las fiestas, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos y la evangelización mundial. Verso 33 en adelante, Levítico capítulo 23, del verso 33 en adelante voy a dar lectura. Luego voy a leer en una Biblia de lenguaje actual para que ustedes puedan entender y puedan en sí recibir más respuesta al organizar el mensaje correctamente. Dice así el verso 33, la palabra de Dios es eterna, bendecida, está bendita ya, y Dios nos va a dar esta palabra a todos nosotros, la cual la va a cumplir. Y dice así la palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estos son las fiestas solemnes de Jehová, a las cuales convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová. Holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los 7 días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, rama de palmeras, rama de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos yo hice habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes a Jehová. Voy a leer la versión actual para que ustedes puedan entender, porque a algunos de repente que no estamos de repente siguiendo la corriente del Evangelio, pensarán quizás ahora, ¿y esta fiesta de tabernáculo qué es? ¿Está dentro de las 3 fiestas de la Pascua, la cosecha, verdad, Pentecostés? ¿Qué es esto en verdad? Les voy a explicar yo ahora para poder entender así qué es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. El verso 33 al 44 dice así de esta manera. Dios ordenó a Moisés que le diera a los israelitas las siguientes instrucciones. El día 15 del mes de Etanín, después de que hayan cosechado los frutos de la tierra, nadie trabajará, sino que todo el pueblo se reunirá para adorarme. Ese día dará comienzo una fiesta en mi honor, que durará 7 días. Durante esos 7 días, y también al octavo día, se quemarán ofrendas sobre mi altar, y además celebrarán un culto especial. El primero y el octavo día de la fiesta serán días de descanso. El primer día tomarán frutos de los mejores árboles, y con ramas
de palmera y de árboles harán enramadas. Durante los 7 días de la fiesta todos vivirán bajo esas enramadas, para que se acuerden de que yo los saqué de Egipto y los hice vivir bajo enramadas. Esta fiesta deberá celebrarse cada año. Es una orden que nunca deben desobedecer. Yo soy el Dios de Israel. Estas son todas las fiestas que celebrarán en mi honor. En ellas celebrarán una reunión especial y me presentarán toda clase de ofrendas, según lo que deba presentarse cada día. Además de estas fiestas, deberán respetarme, cumpliendo con los días de descanso y presentando las ofrendas y regalos que ustedes me prometan y quieran hacerme. Amén. Es tan importante mirar la Biblia del punto, mirando lo que Dios realmente nos quiere decir. ¿Cuál fue el fracaso de Israel? Que Israel escuchó las promesas, los pactos, pero no lo pudieron entender realmente. No es que no lo hayan tenido. Israel tenía el pacto, pero no lo entendía. Por eso si nosotros como Israel escuchamos el Evangelio, escuchamos el pacto de Dios, pero lo desconocemos, ¿qué es lo que va a pasar? Van a venir muchos desastres a esta tierra. Por eso todos los desastres, todo lo que está pasando en el mundo entero, mirando a Israel, que ellos desconociendo, ¿verdad?, este pacto, a pesar que Dios les estaba siempre transmitiendo este pacto para que se grabara en ellos lo tomaron como una narración, como una historia, lo tomaron como algo tan simple que no lo pudieron experimentar. Por eso nunca tomó lugar esa fuerza, ese poder de Dios en su vida, sino que más bien enfrentaron desastres. Digamos así, Dios quiere que por una persona, si todos no entendieran, Dios quiere que a través de una persona se salve el linaje familiar, que a través de una persona se pueda salvar las generaciones, se puedan salvar las familias, se puedan salvar el campo, se pueda salvar la economía, la cultura, la iglesia, por una persona. Dios está esperando que a través de los líderes, los oficiales de la iglesia, los remanentes, que realmente conozcan esto, que realmente ellos entiendan, porque el no entender y tomar esto de una manera simple y sencilla, eso hace que tome lugar no el poder de Dios, que tome lugar no la fuerza de Dios, sino más bien que tome lugar el desastre. ¿Por qué Dios llevó a Israel al desierto? Porque no lo entendían. Ellos celebraban las fiestas simplemente como fiestas, pero ellos no entendían la esencia, el contenido de lo que Dios le había dicho. Si nosotros no entendemos hoy esta palabra, la fiesta de los tabernáculos, ¿qué es la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué era eso? Era traer ramas de árboles, traer ramas de palmeras y hacer enramadas o hacer cabañas, para que me entiendan, y vivir en ellos 7 días. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es tan importante eso? Porque Dios le dice 7 días tienes que estar ahí viviendo, para que ellos grabaran, pudieran concentrarse y pudieran entender la esencia, el contenido de cómo Dios los había sacado de Egipto y cómo les había provisto todas sus necesidades y cómo Dios, de una manera divina, con esa intervención divina, hizo que el renacimiento de un pueblo hebreo que estaba ahora puesto en el desierto pudiera disfrutar de la bendición del respaldo celestial. Eso es lo que Dios quiere explicarnos hoy. Que nunca nos olvidemos que nosotros estamos dentro de ese respaldo celestial. ¿Y qué es eso? En una palabra sencilla, el reino de Dios. Si el reino de Dios se establece, Cristo lo dijo, si el reino de Dios se establece en tu vida,
entonces todo el poder de Satanás será quebrantado. Por eso no se trata simplemente de escucharlo. Si ustedes escuchan las fiestas, escuchan el tabernáculo, escuchan todo esto, pero no lo entienden, esto tiene que ver con el culto, tiene que ver con el holocausto, con el sacrificio, mi liberación. Tiene que ver con el secreto de la oración. ¿Qué había en el tabernáculo? Estaban todas esas cosas para que entendieran en sí el secreto, el misterio y restauraran a Cristo en sus vidas. El tabernáculo, la entrada, el holocausto. Tenían que pasar por el holocausto, por la muerte, por el sacrificio. ¿Para qué? Para poder llegar ¿hacia dónde? En su avance. Tenían que llegar hacia la fuente de bronce, donde había agua, donde tenían que limpiarse, purificarse, y si no hacían eso morían, y tenían que entrar en su avance después del holocausto, después del agua que estaba en el bronce que los limpiaba, que tiene que ver con la palabra, el evangelio. Llegaban ¿hacia dónde? Hacia donde estaban los panes, Cristo. Estaban en el lugar donde la lámpara tenía que prenderse 24 horas. Si la luz de Cristo alumbra en nuestras vidas, toda la oscuridad desaparece. Avanzaban hacia el incienso. Si realmente tomamos este pacto y con este pacto entramos a la oración, obras del reino de Dios vendrán sobre nuestra vida. De eso está hablando. Si ustedes no entienden este contenido del reino de Dios, el respaldo celestial, el sacrificio de Cristo en la cruz, no es necesario ni siquiera dar el culto. No es necesario ni siquiera orar. No es necesario ni siquiera leer la palabra. ¿Por qué? Porque si ustedes no están entendiendo, de nada les serviría, de nada realmente, de nada serviría eso. Los israelitas escucharon la fiesta y lo celebraban, pero lo celebraban como una fiesta, pero no entendían la esencia, había un contenido más grande. Por eso Dios está hablando el día de hoy. Miren el fracaso de las potencias, miren el fracaso de los países que han desarrollado grandemente. El evangelio llegó a esos países, como llegó a Egipto. Sin embargo, nunca se percataron de eso. Por eso ahora Egipto ya no es más un país poderoso. ¿Por qué? Porque desconocieron esto. Persia, Babilonia, mírenlos, que antes eran superpotencias, por desconocer esto han sido destruidos. El mismo pueblo de Israel, por desconocer esto, sufrieron tanto. Por eso nosotros hoy tenemos que entender realmente Dios, ¿qué quiere hacer con nosotros? Quiere que hoy entendamos realmente el evangelio a través de toda la Biblia, de una manera concreta, correcta. Si nosotros podemos realmente conocer el secreto de la Pascua, no solamente es celebrar una fiesta. La Pascua se ha malentendido, el mundo entero está haciendo cosas que Satanás les da visiblemente. Se postran, siguen todas las cosas que pueden ver con sus ojos, pero no pueden entender la verdadera Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Es una simple fiesta que tenemos que celebrar? ¿Ah? Cuando llegan cada año ponen felices fiestas patrias, felices Pascuas. La gente siempre está celebrando fiestas, pero no entienden qué están celebrando. Pero nosotros tenemos que entender hoy. Satanás podrá darnos todas las cosas físicas para quitarnos realmente la esencia, el contenido. ¿Qué es la Pascua en sí? Es nuestra liberación. Es como Dios nos sacó. Hemos sido rescatados por intervención divina. No hemos podido haberlo hecho con nuestro poder. Usted tiene que reconocer hoy: Señor, yo soy tan débil, no tengo ningún poder. En ese momento entrará en el mundo espiritual y Dios le dará el poder. El reino de Dios se implantará en su vida. Y entonces usted podrá descubrir cuál es el método para salvar mi familia. El reino de Dios. ¿Cuál es el método para salvar mi linaje familiar? El reino de Dios. ¿Cuál es el método para salvar la nación? El reino de Dios. Por eso hoy tenemos que entender, dentro de este poder y de esta fuerza, tenemos que entrar en la oración, y así de esa manera saldrá la obra maestra de nuestras vidas, del reino de Dios. Ustedes hoy lo tienen que entender. Por eso la Pascua, ¿qué significa? Hemos sido liberados totalmente de la esclavitud, del pecado y de Satanás. No se puede celebrar de cualquier manera.
La fiesta de la cosecha no solamente tiene que ver con la fiesta y celebrar simplemente recolectando el fruto, no. La cosecha habla del respaldo celestial. El Pentecostés no es una fiesta cualquiera, habla del poder de Dios. Por eso nosotros hoy tenemos que entender, no se trata simplemente de decir el reino de Dios, claro que no. Hay personas que hasta hoy vivimos equivocados. Decimos, yo el reino de Dios lo voy a vivir cuando vaya al cielo. Voy a disfrutar del reino de Dios cuando yo ya esté con mi Señor. Esos tipos de esperanza hace que usted se divida, hace que usted se aleje, hace que usted no disfrute, no experimente y esta obra no tome lugar en su vida. El reino de Dios, por supuesto, que también lo vamos a disfrutar en el cielo. Pero Cristo no murió en la cruz del Calvario para que usted disfrute solamente en el cielo. Cristo murió en la cruz del Calvario para que usted tenga una vida plena, lleno de gozo, lleno de poder, lleno de un respaldo celestial aquí en la tierra, para que donde quiera que ustedes vayan, el reino de Dios se establezca. Esa bendición está en ustedes. Esa bendición. Y el infierno no solamente es cuando yo tenga que salir de este mundo me voy al infierno. Claro que no. El hecho de estar sin Dios, eso es un infierno ya. Las personas aparentemente parecen grandiosas, parece que están triunfando, pero están sufriendo, están devastados, han caído en vacíos, totalmente atrapados en problemas espirituales. Y tenemos que darnos cuenta, mirar, ellos han caído en el infierno, pero no lo saben. Por eso es necesario mirar con los ojos espirituales. Satanás, ¿qué está trayendo? Está trayendo divisiones, está trayendo impaciencia, está trayendo todo tipo de polémicas, palabras incorrectas aún dentro de la iglesia. Por eso estoy hablando yo ahora a los líderes pastores que me puedan entender. Hay que trasladar incluso la iglesia que está cayendo en un infierno al reino de Dios. Hay que trasladar aún a los creyentes que están cayendo en un infierno al reino de Dios. De eso está hablando hoy la palabra. De eso está tratando hoy. Tenemos que entenderlo. ¿Qué es el tabernáculo? Es el lugar donde los sacerdotes encienden las lámparas, la luz de Cristo por 24 horas. Esto es una convocación especial que habla Levítico. ¿Qué es el tabernáculo de reunión? Es el lugar de las respuestas. Es como ahora estamos ofreciendo el culto. Está usted en el lugar de las respuestas. Y estamos dentro de estas respuestas ofreciendo el culto a Dios. Mientras ofrecemos el culto a Dios, todas las maldiciones que han hecho sufrir por mucho tiempo a nuestras familias serán quebrantados. Si el reino de Dios se establece hoy en sus vidas, en sus familias. Por eso los bendigo para que ustedes hoy tomen muy bien esta palabra. ¿Qué son las tiendas? Porque el Señor le dijo, y pongan tiendas alrededor del tabernáculo, que no tiene que ver con las cabañas que estamos hablando ahora. Por 7 días ellos tenían que construir cabañas enramadas. Pero estas tiendas, ¿de qué está hablando? Cuando vayas al tabernáculo y disfrutemos de estas respuestas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Reunimos todas estas respuestas y lo disfrutamos. ¿Y a dónde lo llevamos? Hacia las tiendas, nuestras casas, tomando la respuesta hoy, coleccionando todas esas respuestas en mi vida. ¿Hacia dónde lo voy a llevar? Hacia mi casa, para disfrutar con toda mi familia, ahí en casa. Satanás está oponiendo el evangelio. Por eso le da ídolos a las personas, le da religiones, le da culturas. Por eso las organizaciones grandes, estas organizaciones inmensas, ahora mismo, ¿qué es lo que están trayendo? Están desviando, descaminando al mundo entero. ¿Con qué? Están incrustando en la cultura cosas extrañas, cosas feas, y el mundo está descaminado.
el mundo está totalmente desviado, porque el mundo desconoce esto. Cristo habló del reino de Dios. ¿Qué dijo el Señor en Mateo capítulo 12? Él en el verso 28, 29 y 30, Él dice esto: si el reino de Dios viniera, entonces todo el poder de Satanás será quebrantado. Por eso ustedes tienen que ser los creyentes, los líderes, los oficiales, que no desconocen esto, sino que más bien no lo toman como una narración, como una historia, no lo toman de cualquier manera, sino que ustedes entienden, no vamos a indisponer este reino de Dios en nuestra vida, no vamos a vivir con nuestra fuerza, no vamos a vivir con nuestras luchas. Dios nos ha dado una fuerza, un poder. Por eso estuvo 40 días con sus discípulos en el Monte de los Olivos, hablándole después de la resurrección acerca del reino de Dios. Si el reino de Dios se establece, todo ha terminado. Si el reino de Dios se establece, entonces vayan donde vayan, toda la obra de la oscuridad será quebrantada. Por eso ustedes tienen que entender hoy, Hebreos 1:14 habla acerca del reino de Dios. Los ángeles que eran ministradores, servidores de Dios, Dios los ha puesto a nuestra disposición. ¿Para qué? Para que nos protejan, nos cuiden y nos guarden. Pero hay muchos creyentes, teólogos, pastores, que no pueden creer esto. La Biblia está lleno de estas evidencias. La Biblia está totalmente lleno de estas evidencias. Cómo Dios ha trabajado y sigue trabajando ahora mismo. Daniel, conspiraron contra él e incluso inventaron leyes. Lo odiaban porque lo miraban como una amenaza y lo odiaban simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque él era un hombre que oraba. Y conspiraron contra él hasta llevarlo hasta el pozo de los leones. Pero ¿qué dice la evidencia bíblica? El reino de Dios vino y se estableció en ese lugar. De eso estoy hablando. ¿Cómo nosotros vamos a movernos en este mundo conociendo esta verdad? Tenemos un respaldo celestial. El reino de Dios, donde quiera que yo vaya, llega a ese lugar. Cristo lo dijo. Cristo, cuando estuvo con los discípulos, Él les dijo esto: el reino de Dios ha llegado. Todos aquellos que tenemos el reino de Dios en nuestra vida, todos aquellos que tienen a Cristo en su vida, tienen que disfrutar esto, la bendición de Emmanuel. José, la Biblia está lleno de esto, de evidencias. Cuando fue vendido, él disfrutó. ¿De quién disfrutó? Del pacto, disfrutó de él, de Dios. Cuando fue traicionado y fue llevado a la cárcel, él siguió disfrutando de esto, de la bendición del pacto, el reino de Dios. Moisés, cuando Dios le reveló su poder, cuando él presumía de la educación que había recibido en Egipto, no. Cuando Dios le reveló esta fuerza, este poder, cuando Moisés subió al monte de Horeb, fue ahí donde Moisés se aferró al pacto y el poder de Dios se estableció en su vida, el reino de Dios. Tenemos que entender esto. Samuel, él no estaba acostado en sus problemas, él no estaba acostado en su dificultad, él no estaba acostado en su situación. Samuel estaba acostado al costado del arca del pacto y ahí recibió él este gran poder. David, cuando estaba en los pastos junto a las ovejas, ahí disfrutó de esta bendición del pacto y el reino de Dios se estableció en su vida. Tienen que entenderlo hoy. Si ustedes realmente entienden este poder, esta fuerza, este reino de Dios, podrán ver como Daniel, no importa cualquiera sea la situación, Dios siempre va a poner situaciones que solamente aquellos que conocen este poder, esta fuerza, pueden darle solución. Daniel, ¿qué fue lo que vino a su vida antes de volver a ser gobernador otra vez? ¿Qué fue lo que vino a su vida? Cuando el rey estaba en un banquete, dice que unas letras aparecieron en la pared y nadie más podía dar el significado de esto. Pero sin embargo Daniel, que tenía este poder, esta fuerza,
Él hizo que este asunto sea resuelto. Por eso les dije, no importa cuál sea el asunto en tu familia, no importa cuál sea el asunto en tu iglesia, no importa cuál sea el asunto en tu linaje familiar, si ustedes realmente se aferran a este pacto, el reino de Dios se establecerá y solamente pueden resolver cualquier asunto en este mundo aquellos que conocen esta verdad, aquellos que entienden este pacto. Sucedió lo mismo, estoy hablando de las evidencias, sucedió lo mismo con los testigos de Babilonia. Sadrach, Mesach, Abed-nego, Esther. ¿Qué sucedió? Ellos pudieron ver lo mismo. Ustedes conocen la historia ya. La iglesia primitiva recibió la misión absoluta del reino de Dios que Jesucristo les compartió 40 días después de resucitar. Y se aferraron firmemente a este pacto, el reino de Dios. Hechos 1:3, el reino de Dios. Hechos 1:14, aferrados a esta promesa. Hechos 2:42, la evidencia. Los bendigo para que ustedes hoy tengan que entender esto. El reino de Dios. Por eso lo primero que hoy quiero transmitirles es esto. El pasaje de hoy, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? 3 cosas muy importantes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que sanar? ¿Cuál es la primera obra que viene cuando el reino de Dios se establece en mi vida? ¿Por qué tiene que ser esta fiesta de los tabernáculos perpetuamente por vuestras generaciones? ¿Por qué será? Hoy ustedes a través de la palabra tienen que recibir la respuesta. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que sanar? Lo grabado de nuestra vida. Hay tantas cosas que se han grabado y la única manera de sanarlos es a través del culto. La única manera de tener sanidad es a través de la Pascua, a través del holocausto. ¿Qué es lo que tenemos que sanar? Las heridas de nuestro corazón, las heridas de nuestra alma, las heridas que llevamos por hace mucho tiempo ya, la impaciencia. Tenemos que sanar eso de nuestra vida, porque si no, Satanás, por esa impaciencia, puede hacer que yo me olvide de esta fiesta de los tabernáculos. 7 días tienes que levantar una enramada y vivir en ella. ¿Para qué? Para que concentradamente puedas entender la intervención divina, cómo Dios suplió todas tus necesidades y cómo te ha rescatado. Eso es lo que tenemos que grabar, más que la impaciencia, más que las heridas, más que todas esas cosas que antes de conocer a Dios se impregnó, se selló en nuestra vida. Tenemos que sanarlo. Solamente se puede sanar ¿a través de qué? A través del sacrificio de la sangre. ¿A través de qué? A través del evangelio. Por eso Dios le dio las 3 fiestas a Israel, para que sanaran su mente, su cerebro, sus pensamientos. Tienen que sanar. Si nosotros no tenemos esa sanidad, entonces en el camino, si desconocemos esto por causa de nuestras heridas, enfrentaremos desastre. Tenemos que sanar lo que se ha enraizado. ¿Y cómo se sana lo que se ha enraizado? Es la ofrenda encendida, el Pentecostés. Ustedes solamente pueden sanar lo que se ha enraizado a través del poder del Espíritu Santo. No hay otra forma. No importa dónde vayan, no importa hacia quién acudan. Si ustedes realmente se aferran al pacto hoy, entenderán, no hay otro poder más grande. Solamente el holocausto, solamente el sacrificio, solamente el Pentecostés, y entonces así dejarán de confiar en las palabras humanas y se aferrarán solamente al pacto. Y si ustedes no pueden entender esto, entonces no tienen que ver nada con Dios. Porque tengo que entenderlo. Es que yo voy al culto, pastor, pero no entiende la esencia. Yo escucho la palabra, pero no entiendes la esencia. Dios dejó una esencia, un contenido, y por eso estamos hablando de esto hoy. ¿Y qué cosa más tenemos que sanar? Nuestra naturaleza.
¿Y cómo se sana nuestra naturaleza? A través del reino de Dios. ¿Qué es eso? Las fiestas de los tabernáculos. Por 7 días Dios los hizo concentrar. Por 7 días Dios los metió en ese lugar para que nunca se olvidaran y grabaran eso en su corazón. El resurgimiento del pueblo hebreo tenían que grabarlo. Cómo Dios los liberó. Cómo Dios quería hacerle recordar el hecho mismo de cómo Dios los había guiado. Que cambien esa naturaleza, que cambien esos pensamientos, las obras del reino de Dios. Los bendigo de verdad en el nombre de Jesucristo, para que ustedes hoy lo puedan entender. Hay que sanar. Hebreos capítulo 4, verso 12, dice que la palabra de Dios está viva, es eficaz. ¿Eficaz para qué? Para sanar el pensamiento, el corazón, el cuerpo y el espíritu. No le falta nada. Por eso hoy ustedes tienen que aferrarse a esto. Lo segundo que quiero transmitirles hoy es que ustedes tienen que hoy entender ese gran poder del reino de Dios. Ese gran poder del reino de Dios es eterno, incalculable, ilimitado. Hoy ustedes lo tienen que entender. Y con este poder ilimitado, incalculable, nosotros podemos parar los desastres que vienen a este mundo, que vienen a nuestra familia, que vienen a nuestras generaciones. Por eso dije, una persona, Dios quiere usar a los líderes para que a través de ellos puedan salvar la iglesia, puedan salvar el linaje familiar, puedan salvar las 237 naciones. Alguien lo tiene que entender hoy. ¿Y cómo nosotros tenemos que hacerlo? En el tiempo del culto, como ahora, le alabamos, le oramos al Señor y de esa manera nosotros derrumbamos toda la influencia que están sobre nuestras vidas, familia y el campo. Por eso es que el culto es tan importante, estar dentro de las respuestas. El tabernáculo, estar dentro de estas respuestas, quebranta todas las obras de la oscuridad. Dios nos va a sanar. Por supuesto que sí, nos va a sanar si nosotros nos aferramos a esta solución. Solamente con su preciosa sangre, solamente con la sangre de Cristo podemos sanar. Y si el reino de Dios se establece. Aunque soy débil y no tengo ningún poder, si el reino de Dios se establece, claro que podemos salvar nuestro linaje familiar. Claro que podemos salvar las 237 naciones. Claro que podemos levantar un centro. Porque yo no tengo ningún poder, no tengo la economía, no tengo nada. Pero si el reino de Dios se establece, claro que podemos hacerlo. Claro que podemos salvar nuestros linajes familiares. Por eso lo tercero, habla acerca de la evangelización mundial. El concentrarse durante 7 días, 5 veces aparece en este versículo. ¿Qué quiere decir eso? Para que haya una obra completa en nuestra vida, tenemos que sanar nuestro pensamiento, nuestro corazón. Tenemos que sanar todo y concentrarnos 7 días en esto. Tenemos que experimentar este secreto. Este es un secreto. La fiesta de los tabernáculos es el secreto de la evangelización mundial. La fiesta de los tabernáculos es el misterio para alcanzar el mundo entero. Si nosotros nos concentramos y experimentamos el reino de Dios en nuestra vida, del reino de Dios saldrá la obra maestra. Dejaremos una obra maestra. Por supuesto que salvaremos nuestra nación. Por supuesto que salvaremos a los remanentes. Por supuesto que salvaremos las 237 naciones, Latinoamérica entera. ¿Por qué? Porque este es el secreto de la fiesta de los tabernáculos. Si ustedes pueden comprender cómo han sido liberados, si pueden comprender realmente el evangelio de Cristo correctamente en sus vidas y dejan realmente
Dejan de alejarse del reino de Dios. Es que, pastor, yo no soy tan santo para que el reino de Dios venga a mí. No soy, y tantas cosas me dicen. Esto no tiene que ver con tu fuerza, tu poder o tu humanismo. Desde el momento que te encontraste con Cristo, el Espíritu Santo mora en ti, mora en tu interior. Y si tú te aferras al pacto y oras y el reino de Dios se establece en tu vida, por supuesto que la fuerza, el poder va a venir de tu interior, de ese Espíritu Santo que está en ti. Y entonces podremos salvar nuestro linaje familiar. Podremos salvar nuestra iglesia, que ahora mismo está cayendo en un infierno. ¿Cómo puede ser que los hijos de Dios, por algún enojo, por alguna dificultad, no puedan controlar sus sentimientos y puedan pelear peor que creyentes? ¿Son hijos de Dios acaso ellos? No podemos vivir así. ¿Cuál es la palabra más grande que Dios nos da? La palabra más grandiosa que Dios siempre nos habla. Perdonaos los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Y el reino de Dios se establecerá. Hoy ustedes tienen que entenderlo. Tienen que realmente aferrarse a esto. Tienen que realmente comprender qué tipo de personas somos nosotros. Somos hijos de Dios. Por supuesto que sí. Y estamos felices por eso. Somos hijos de Dios. ¿Cuál es el método para poder salvar el linaje familiar? ¿Cuál es el método para poder salvar el mundo? Se los vuelvo a repetir. El reino de Dios, el respaldo celestial. No es con tu fuerza, no es con tu conocimiento. Por eso ustedes tienen que entender hoy. Eliseo lo entendió. Eliseo dijo: no me hace falta dinero, no me hace falta casa, no me hace falta carro. Dame una doble porción de tu espíritu. Hoy los líderes tienen que entenderlo. No me hace falta nada de eso. Pablo dijo: todo eso lo estimo por basura. No es que sea basura. Él, comparado con lo que tenía, no era tan importante. Por eso nosotros tenemos que entender solamente el reino de Dios. El reino de Dios. Ahí se acaba todo. Isaías disfrutó de esta bendición. Y porque disfrutó de esta bendición del trono celestial, él recibió esta palabra: pero así quedara el tronco, la simiente santa, remanentes. Si realmente entendemos el reino de Dios, si somos una iglesia que va a salvar el mundo, hoy ustedes tienen que entenderlo. El reino de Dios no es una narración. El reino de Dios no es algo que debemos oírlo de cualquier manera. Pedro estuvo en la cárcel y estando en la cárcel vino el reino de Dios. Fue liberado por un ángel. Pedro tampoco lo podía creer, por eso no se sientan mal. Tampoco lo podía creer. Rode, la muchacha que le abrió la puerta a Pedro, tampoco lo podía creer. Ni siquiera los que estaban orando por Pedro lo podían creer. Cuando dijeron: debe ser su ángel, ¿sabe qué estaban diciendo? A esta hora ya debe estar muerto y su espíritu, su ángel ha venido para acá. Hasta en eso creían, imagínense. ¿Ah? Por eso ustedes tienen que entenderlo hoy. El ángel, el reino de Dios, el respaldo celestial, el ejército de Dios sigue trabajando ahora. El ángel que liberó a Pedro no ha perdido la llave todavía. Él tiene la llave para liberarte de cualquier dificultad, de cualquier opresión, de cualquier cárcel donde tú puedas estar. El ángel que vino para Daniel, porque el reino de Dios vino ahí, que lo liberó, es el mismo respaldo que tenemos nosotros ahora. Por eso, con ese respaldo hay que levantar a los remanentes. Con ese respaldo hay que predicar el evangelio. Con ese respaldo hay que dejar nuestros miedos y temores. Con ese respaldo hay que mirar realmente si el Espíritu Santo viene a vosotros, dijo Cristo, Satanás será atado y ciertamente el reino de Dios se establecerá en nosotros. ¿De qué está hablando? Está hablando del evangelismo. Está hablando de la evangelización mundial. Por eso hoy la iglesia tiene que aferrarse a esto. El reino de Dios, el respaldo celestial, porque Dios quiere que lo disfrute, lo experimente. Porque tenemos una misión absoluta. Tenemos un objetivo y un deseo que ha puesto Dios en nuestro corazón. Misiones mundiales, evangelismo. Por eso la iglesia no tiene que estar hablando cosas inútiles. Los líderes, ancianos, pastores, en todas las iglesias, en nuestra iglesia no, otras iglesias. En nuestra iglesia nadie habla.
En otras iglesias pelean, hablan cosas inútiles, se dividen y Satanás hace que estas personas que no están entendiendo, sino que lo han oído a Cristo como una narración, han oído el Evangelio sin el contenido correcto, por eso están haciendo mandados de Satanás, son instrumentos del diablo. Por eso hoy Cristo dice, si el reino de Dios se establece, ciertamente todo el poder de Satanás ha sido quebrantado. ¿Qué significa? Ahora te levantaré como mi testigo para la evangelización mundial. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El evangelismo no se puede hacer con poder humano, no se puede hacer con tu fuerza. Por eso Dios nos ha llamado como testigos. Estamos aquí como testigos. Yo estoy aquí como un testigo. Desde el mismo momento que yo escuché el evangelio y descubrí esto, tiré todas las cosas innecesarias de mi vida. Toda la religión, todos mis ritos, todos mis temores lo tiré y di mi conclusión, mirando las cosas por adelantado. Miré la soberanía de Dios por adelantado y dije, Señor, aquí se termina todo. Por eso Pablo decía, si vivo, vivo para Él, si muero, muero para Él. Me da igual vivir o morir, solo sé que me encontré con Cristo. Y si mi vida está en Cristo, se acabó todo ya. Y si estoy en una enfermedad, no es que Dios me quiere oprimir, es porque Dios quiere enseñarme a mí que está conmigo. Por eso Juan 19:30 es la palabra más importante que aparece en la Biblia. Consumado está. ¿Cómo sé yo que está consumado? Porque dormí con el león y no me comió. ¿Cómo sé que está consumado? Entré al fuego y no me quemé. ¿Cómo sé que está consumado? Porque pasé por la enfermedad y esa enfermedad se convirtió en una respuesta en mi vida. Por eso está consumado. Una hechicera una vez le dijo a un pastor, pastor, yo he aceptado a Cristo. Usted dijo que el reino de Dios vendría sobre mí, el Espíritu Santo. Sin embargo, los demonios todas las noches vienen a perturbarme, todas las noches me molestan. Y el pastor le dijo, pues está bien. Aunque vengan todos los días, está bien, porque usted ahora es una hija de Dios. ¿Y por qué vienen esos demonios a molestarme? Porque Dios quiere enseñarle a usted que tiene autoridad. Quebrántelo en el nombre de Jesús. Y ustedes tienen que entender eso hoy. Dios te quiere enseñar hoy que tu vida está en las manos de Dios. Por eso, ¿cómo podemos salvar nuestro linaje familiar? ¿Cuál es el método? El reino de Dios. Voy a concluir. ¿Pablo habrá entendido esto? Pablo lo explicó correctamente. Él en 2 de Corintios 4:4 habla acerca de la estrategia de Satanás. Pablo sabía de esto, el reino de Dios. Lo primero, en nuestra conclusión, 3 cosas importantes. Tenemos que disfrutar en el tiempo del culto. Tenemos que disfrutar. Y tenemos que transmitirlo. Tenemos que revelar esto al mundo. No solamente disfrutar el culto y dejar que esa palabra, esa respuesta quede en mí. Disfrutando del culto podamos recibir sanidad. Disfrutando del culto nosotros realmente podamos concentrarnos como aquellos que disfrutaron los 7 días la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas o de las enramadas. 7 días tenían que hacerlo para grabar esto. Ellos disfrutaban esto, por eso ustedes, siendo la iglesia que va a salvar el mundo, necesitamos concentración en el tiempo del culto. Deje la escoba, deje la olla, deje el cucharón, concéntrese hoy en el tiempo del culto porque usted es la iglesia que va a salvar el mundo. Tiene que entenderlo hoy. Tenemos que entender el secreto del reino de Dios y ver a quiénes Dios va a utilizar. Dios va a utilizar a personas que nosotros no tenemos ni siquiera idea. Yo llegué aquí a Perú y han pasado ya casi 10 años. Y yo les decía siempre a mis discípulos, discípulas, que las conocí más pequeñas. Ustedes no tienen ni idea lo que Dios va a hacer con ustedes, pero yo ya lo puedo ver, porque veía sus corazones. No es que te esforzates, no es que te concentrates mucho, es que Dios estableció el reino de Dios en tu vida. ¿Cuándo? Así como el infierno es eterno, la vida que Dios nos da es eterna. Por eso yo creo en la soberanía de Dios.
Dios antes de la fundación del mundo te preparó para salvar tu linaje familiar, para salvar el campo, para salvar la economía y para salvar las 237 naciones. Por eso, mirando tu ardor, tu amor por la palabra, cómo oraban, yo decía, en 5 años estos no van a ser los mismos. Y hoy estoy viendo el fruto. No tienen miedo a nada, se van donde sea, predican y nunca sabrán si se han infectado, si se han contagiado, porque quizás se enfermaron, pero al instante Dios los sanó. ¿Por qué? Porque si el reino de Dios se implanta, todas las fuerzas de la oscuridad se destruyen. ¿Podrás saber acaso? ¿Eso lo podrán saber los políticos? No, por eso Dios tuvo que llamar a los galileos, porque los fariseos, los doctores de la ley, los maestros de la ley no conocían, solamente entendían narraciones, historias, pero los galileos, ellos conocieron esto, por eso Dios los usó. Déjate usar como una persona pequeña y Dios en el futuro dará frutos grandes en tu vida. La obra maestra de tu vida va a salir del reino de Dios. Cuando Moisés le dijo a Faraón, deja ir al pueblo de Israel para dar el sacrificio, ¿lo pudo entender? No lo pudo entender. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. El hombre animal, dice la Biblia. Dese cuenta. ¿Acaso los políticos podrán entender esto? No. ¿Los presidentes podrán entender esto? No. ¿Los grandes empresarios, las personas extraordinarias podrán entender esto? No. Por eso, ustedes son las personas más importantes que Dios tiene para este movimiento. ¿Cómo puedo yo recibir este poder? ¿Cómo puedo yo disfrutar de este poder? Hay un método también. ¿Cuál era ese método? Disfruten su identidad como hijos de Dios. Si ustedes disfrutan su identidad como hijos de Dios, en ese momento el Espíritu Santo que está en su interior les dará un poder y una fuerza sobrenatural. ¿Por qué? Porque han recibido la autoridad que supera los 6 estados del no creyente, el poder de Cristo que tiene la autoridad sobre el cielo y la tierra, está dentro de ustedes. Por eso, en esta mañana, quiero que se aferren muy bien al pacto y entiendan, el reino de Dios es todo. Por eso solamente disfruten del Evangelio y dejen las disputas, dejen las peleas, dejen las cosas inútiles, dejen de hablar cosas innecesarias y aférrense solamente al Evangelio y al reino de Dios. Decidan hoy disfrutar el Evangelio y el reino de Dios por 24 horas, y las bendiciones de las 5 horas vendrán a sus vidas. Los bendigo para que ustedes, tomando esta palabra, mirando el campo, mirando las iglesias, puedan ver, en el campo muchas personas están viviendo un infierno ya, sin ni siquiera ir al infierno. Las iglesias se han convertido en un infierno también. Porque Satanás está engañando a los líderes, está engañando a los pastores, está engañando a los creyentes para dividirlos y hacerlos pelear por disputas inútiles. Por eso, Dios quiere usar a los líderes. Levántense dentro del reino de Dios y cambien la iglesia que ha caído en un infierno y conviértanlo en el reino de Dios. Cambien el campo que ha caído en un infierno, conviértanlo en el reino de Dios. Termino para concluir. En una oportunidad una maestra le dijo a un niño, o preguntó en su clase, ¿alguien conoce dónde está el infierno? El niño levantó la mano y dijo, sí señorita, yo conozco. Y se sorprendió la maestra. Y le dijo, ¿cómo es que tú conoces el infierno? Y le dijo, señorita, yo conozco el infierno. ¿Y dónde queda el infierno? El infierno queda en la calle tal, la casa tal y el número es tal. Y era la casa de él. Y la señorita se sorprendió y le dijo, ¿pero por qué tú dices que tu casa es un infierno? Porque ahí nadie ríe, ahí todos lloran, todos pelean, ahí todo es un sufrimiento.
La señorita, para querer cambiarle su pensamiento, la próxima semana hizo una pregunta. ¿Alguien conoce dónde está el cielo? El mismo niño levantó la mano. Y se sorprendió la señorita. ¿Cómo? ¿Tú también conoces dónde está el cielo? Sí, señorita. ¿Dónde está el cielo? En la calle tal, la casa tal, el número tal. Y era su casa. Y la maestra le dijo, ¿por qué tú dices que ahora tu casa es el cielo? Porque mi padre era un tomador, golpeaba a mi madre y no nos daba de comer y todo era un infierno. Si alguien quería conocer el infierno, bienvenido a mi casa, era el infierno. Pero mi padre, en esta semana, escuchó el Evangelio. Ahora estamos dando culto con mi familia. Y en mi casa ahora, todos somos hijos de Dios. Y en mi casa ahora nadie pelea. Nadie trae sufrimiento. Por eso ahora mi casa es un cielo. Por eso ustedes eso es lo que tienen que hacer. Vayan al lugar del sufrimiento. Conviertan el infierno en el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Señor, si tu reino se implanta, se establece, todo el poder de la oscuridad se destruye. Llénanos hoy con tu Espíritu Santo. Que todo el engaño de Satanás se quebrante. Tu reino se establezca, Señor. Danos esa fuerza, ese poder para poder hacer la evangelización mundial, para poder salvar nuestras vidas, nuestro linaje familiar que por toda la vida ha traído sufrimiento, Señor, a nuestras familias. Ayúdanos a salvar Latinoamérica y las 237 naciones. Permite que los líderes se levanten. Una persona, Señor, o un líder que se levante, Señor, entendiendo el método correcto, el respaldo celestial, el reino de Dios. Con esto, Padre, pararemos los desastres. Con esto convertiremos, Señor, los campos de infierno al reino de Dios, las iglesias del infierno al reino de Dios. Por eso ayúdanos. Que tu gracia sea abundante sobre los remanentes. Siempre cuando el desastre ha venido, has enviado al remanente, Señor. Envía a los remanentes, que ellos no puedan mirar esto como una narración, como una historia. Que no puedan separar el reino de Dios de sus vidas para caer en humanismo, sino que puedan experimentarlo, que puedan disfrutarlo para dejar su obra maestra que viene del reino de Dios, Padre. Llénanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a seguir predicando el Evangelio a todas las naciones. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el abundante amor de nuestro Padre Dios, en comunión del Espíritu Santo, sea sobre todos los líderes, pastores y miembros normales del mundo entero que disfrutan al entender hoy la esencia del reino de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Amén.